Bienvenidos al canal de YouTube cómoaprendermás.com. Los invitamos a que se suscriban y lo compartan. También que visiten la página web www.cómoaprendermás.com. En este tutorial se explicará el concepto sobre reactivo limitante y reactivo sobrante en una reacción química. Para ello, veamos el siguiente ejemplo. Aquí se representa la ecuación química que corresponde a la reacción para obtener hidróxido de calcio. De la tabla periódica extraemos las masas atómicas de los tres elementos que intervienen en la reacción y las masas molares en gramos y su equivalencia en moles. Para deducir el reactivo limitante y el reactivo sobrante en una reacción química es necesario balancear la ecuación. Aquí tenemos que esta ecuación ya está balanceada. Un átomo de calcio en reactivos y un átomo de calcio en productos. Uno y dos átomos de oxígeno en reactivos y 2 por 1, 2 átomos de oxígeno en productos. Dos átomos de hidrógeno en reactivos y 2 por 1, 2 átomos de hidrógeno en productos. Esto indica que una mol de óxido de calcio reacciona con una mol de agua para producir una mol de hidróxido de calcio. Al averiguar los pesos moleculares de estos tres compuestos, tenemos para el óxido de calcio el peso molecular es de 56 gramos, que resultan de la suma de los 40 gramos de calcio y los 16 gramos de oxígeno. Para el agua corresponden 18 gramos de su peso molecular, 2 gramos de hidrógeno más los 16 gramos de oxígeno. Y en el caso del hidróxido de calcio, para el calcio son 40 gramos más 32 gramos de los dos átomos de oxígeno y 2 gramos de los dos átomos de hidrógeno, para un total de 74 gramos de hidróxido de calcio. Cuando una reacción está balanceada o equilibrada, se cumple la ley de conservación de masas. El número de gramos de reactivos son 56 más 18, 74 gramos, igual al número de gramos de los productos. También, para explicar y resolver ejercicios de reactivo limitante y reactivo sobrante, es importante tener en cuenta que al estar balanceada la ecuación se cumple la ley de las proporciones definidas, en donde se establecen relaciones exactas entre los reactivos. En este caso será de 56 gramos de óxido de calcio con 18 gramos de agua, o múltiplos o submúltiplos de estas dos cantidades. De acuerdo a esta ecuación química y las correspondientes relaciones entre moles y gramos de los reactivos y productos, una persona la tiene en cuenta porque en el laboratorio va a combinar 56 gramos de óxido de calcio con 20 gramos de agua. Obsérvese que la relación es de 56 gramos de óxido de calcio con 18 gramos de agua, de acuerdo a la ley de las proporciones definidas. En este ejemplo, 56 gramos de óxido de calcio reaccionan con 18 gramos de agua. Acá tenemos los 56 gramos de óxido de calcio, pero se tienen 20 gramos de agua. De ellos solamente reaccionarán 18 gramos. En consecuencia, sobrarán 2 gramos de agua. Por tal motivo, el reactivo limitante o reactivo límite es el óxido de calcio, porque es la cantidad que se consume completamente en esta reacción química, mientras que el agua es el reactivo sobrante o en exceso.
porque de los 20 gramos solamente reaccionan 18 gramos, sobrando 2 gramos de agua. Al final, en el Vickers quedarán 74 gramos de hidróxido de calcio. 56 más 18, 74 gramos. Se puede decir que el reactivo límite o reactivo limitante es la sustancia que se consume por completo en una reacción química y que el reactivo sobrante o en exceso es la sustancia que está en mayor cantidad de la que reacciona con la cantidad del reactivo limitante. Veamos otro ejemplo. Una persona, para obtener el hidróxido de calcio, va a depositar en un beaker 60 gramos de óxido de calcio y 18 gramos de agua. De acuerdo a la ley de las proporciones definidas en esta reacción, se aprecia que la persona utilizó la cantidad exacta de gramos de agua, pero utilizó 60 gramos de óxido de calcio. De ellos solamente reaccionarán 56, quedando 4 gramos de óxido de calcio como reactivo sobrante o reactivo en exceso. Aquí el reactivo limitante es el agua, porque es la cantidad que se consume completamente en la reacción, mientras que el óxido de calcio es el reactivo sobrante o en excesos en este ejemplo. Al final, en el beaker quedarán los 74 gramos de hidróxido de calcio y 4 gramos de óxido de calcio. Veamos otro ejemplo. Determinar el reactivo límite o limitante y el sobrante cuando se utilizan 7,5 gramos de óxido de calcio y 3 gramos de agua para obtener hidróxido de calcio. Para resolverlo, debemos de tener la ecuación debidamente balanceada o equilibrada. Se van a depositar en el beaker los 7 gramos del óxido de calcio con los 3 gramos de agua. Para saber cuál es el reactivo limitante y el reactivo sobrante o en exceso, se establece esta regla de 3, en donde nos dice que 56 gramos de óxido de calcio se combinan con 18 gramos de agua. Averigüemos si se consumen los 7,5 gramos de óxido de calcio, cuántos gramos de agua reaccionan. Y obtenemos que reaccionarán 2,41 gramos de agua. Como se tienen 3 gramos de agua y solamente van a reaccionar 2,41 gramos, el reactivo limitante o reactivo límite es el óxido de calcio, porque es el que se consume completamente, mientras que en este ejemplo el agua es el reactivo sobrante, porque sobran 0,59 gramos de ella. Al final, en el beaker quedarán un total de 9,41 gramos de hidróxido de calcio. 7,5 más 2,41 da este resultado. Y un sobrante o exceso de 0,59 gramos de agua. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.